Me gustaría que consideráramos juntos una pregunta que quizás muchos hayan formulado en algún momento de sus vidas. ¿Cuál es el significado de la vida? No les pido que acepten mi respuesta ni ninguna respuesta en particular, sino que juntos indaguemos seriamente, con toda nuestra atención y energía, para descubrir por nosotros mismos si la vida tiene algún significado real o si hemos estado viviendo en base a significados inventados, proyectados, que en el fondo carecen de sustancia. ¿Me están siguiendo en esto? Porque es importante que no nos separemos desde el principio. No estoy aquí para entretenerles intelectualmente ni para ofrecerles consuelo religioso. Si vamos a explorar juntos, debemos hacerlo con completa seriedad, sin reservas mentales, sin la intención secreta de confirmar lo que ya creemos. De otro modo, estaremos simplemente jugando con palabras y conceptos, y eso sería una pérdida de tiempo para todos nosotros. Primero, creo que es necesario hacer una distinción fundamental entre lo que llamamos el propósito de la vida y el significado de la vida. ¿Ven ustedes la diferencia? Un propósito puede ser proyectado, inventado, construido por el pensamiento, según nuestro condicionamiento particular. Dependiendo de la cultura en que hemos crecido, de nuestra educación, de nuestras inclinaciones temperamentales, podemos proyectar un propósito para nuestra existencia. Los intelectuales lo han hecho a través de sistemas filosóficos complejos. Las autoridades religiosas lo han hecho mediante doctrinas y dogmas. Y cada uno de nosotros, desde nuestra propia confusión y anhelo, también inventamos pequeños propósitos que nos dan la sensación de que nuestra vida va hacia alguna parte. Pero el significado es algo completamente distinto. El significado no puede ser inventado. Si yo invento un significado para mi vida según mis deseos, mis miedos, mi necesidad de seguridad, ese significado será necesariamente falso. Será una ilusión que me consuele, pero que no tiene ninguna relación con la realidad. ¿Comprenden esto? El significado verdadero no puede ser una construcción mental, no puede ser el resultado de mi pensamiento por muy lógico o elaborado que sea. Ahora, cuando preguntamos qué es el significado de la vida, estamos haciendo esa pregunta como una reacción porque hemos descubierto que nuestra vida tal como la vivimos no tiene ningún significado en absoluto. Observen sus propias vidas por un momento. La rutina diaria, el trabajo repetitivo, las relaciones superficiales o conflictivas, la sensación constante de estar corriendo detrás de algo sin nunca alcanzarlo realmente, la soledad profunda que existe incluso cuando estamos rodeados de gente, los años que pasan con una velocidad cada vez mayor, y finalmente la muerte esperando al final del camino. ¿Tiene todo esto algún significado real? ¿O estamos preguntando por el significado precisamente porque hemos visto la completa falta de significado en nuestra existencia cotidiana? Durante siglos, las religiones organizadas de todo el mundo han intentado dar un significado a la vida. Han creado elaboradas mitologías, han prometido paraísos futuros, han inventado sistemas de recompensa y castigo, han establecido jerarquías de santos y salvadores. Y nosotros, en nuestra desesperación por encontrar algún sentido a esta extraña y a menudo dolorosa existencia, hemos aceptado estos significados prestados. Hemos dicho, sí, la vida tiene significado porque hay un Dios, porque hay un alma inmortal, porque existe un plan divino, porque hay evolución espiritual hacia la perfección. Pero, ¿son estas respuestas realmente respuestas? ¿O son simplemente proyecciones de nuestro deseo de que la vida tenga significado? ¿Ven la trampa en esto? Porque estamos tan desesperados por encontrar significado que aceptamos cualquier explicación que suene suficientemente profunda o que esté respaldada por una tradición antigua o una autoridad respetable. No investigamos, no indagamos realmente, simplemente aceptamos y luego pasamos el resto de nuestras vidas tratando de vivir según ese significado prestado. Ahora aparecen por todas partes esos que se llaman a sí mismos gurús, maestros espirituales, que prometen revelar el significado último de la existencia. Están surgiendo como hongos, especialmente en este país, y les digo con toda seriedad, no consuman esos hongos, son peligrosos. Son peligrosos porque ofrecen exactamente
lo que la mente condicionada desea. Una respuesta simple, un sistema fácil de seguir, un líder carismático que piense por ustedes. Y así, la mente queda atrapada una vez más en un patrón, en una creencia, en una nueva forma de esclavitud psicológica. ¿Pueden rechazar todo esto completamente? No con cinismo ni con amargura, sino con clara percepción de que ningún significado inventado, ningún propósito proyectado, ninguna explicación filosófica o religiosa puede posiblemente revelar el significado real de la vida si es que tal significado existe. Pueden dejar todo eso de lado, todos los libros que han leído, todas las enseñanzas que han recibido, todas sus propias conclusiones y esperanzas, y empezar de nuevo como si nunca hubieran pensado en esta pregunta antes. Esto requiere extraordinaria libertad mental. Requiere la capacidad de estar completamente solo, sin el apoyo de ninguna creencia, sin el consuelo de ninguna ideología. Es aterrador para la mayoría de la gente porque estamos acostumbrados a vivir en estructuras mentales, en sistemas de creencias que nos dan una sensación de seguridad, aunque esa seguridad sea completamente ilusoria. Pero si realmente queremos descubrir si la vida tiene algún significado auténtico, debemos tener el coraje de estar completamente desnudos psicológicamente, sin ninguna protección conceptual. Ahora, si estamos dispuestos a hacer esto juntos, a explorar sin ninguna dirección predeterminada, entonces podemos empezar a indagar seriamente. Y lo primero que debemos observar es nuestra propia conciencia. ¿Qué es esta cosa que llamamos yo? Este centro desde el cual observo el mundo y a mí mismo. Porque si voy a descubrir el significado de la vida, debo primero comprender qué es este observador que hace la pregunta. Miren su propia conciencia tal como es ahora en este momento. ¿Qué contiene? Contiene recuerdos, miles de experiencias acumuladas desde la infancia. Contiene miedo, miedo de muchas clases, miedo al futuro, miedo a la muerte, miedo a estar solo, miedo a no ser nadie. Contiene placer, el constante movimiento del deseo que persigue experiencias placenteras y trata de evitar el dolor. Contiene confusión, contradicción, conflicto entre lo que uno es y lo que uno cree que debería ser. Contiene anhelo de seguridad, de amor, de significado. Contiene imágenes de uno mismo y de los demás. Todo esto es el contenido de nuestra conciencia. Y aquí está algo extraordinario que debemos ver con absoluta claridad. Esta conciencia con todo su contenido no es solamente individual, no es únicamente mía o suya. Es la conciencia de toda la humanidad. Pueden tener detalles diferentes, pueden tener nombres y formas particulares según su cultura y su educación, pero en su esencia fundamental, en sus elementos básicos de miedo, placer, sufrimiento, anhelo, confusión, esta conciencia es compartida por cada ser humano que ha vivido y que vive ahora en este planeta. ¿Comprenden la inmensidad de esto? Cuando miro dentro de mí mismo con completa atención, no estoy simplemente mirando mi pequeño yo personal y privado. Estoy mirando la conciencia humana, lo que significa que usted es yo, y yo soy usted, en un nivel mucho más profundo que cualquier diferencia superficial de personalidad o circunstancia. Esta no es una idea romántica ni una teoría filosófica. Es un hecho observable cuando uno mira sin las distorsiones del ego personal. Ahora, ¿qué papel juega el pensamiento en todo esto? Porque el pensamiento es el que ha creado toda la estructura de propósitos y significados que hemos estado discutiendo. El pensamiento es conocimiento, es memoria, es la respuesta del pasado acumulado en forma de experiencia. Y el pensamiento es absolutamente necesario en ciertas áreas de la vida. Necesitamos pensamiento para funcionar técnicamente, para desarrollar tecnología, para organizar la sociedad, para comunicarnos mediante el lenguaje. El pensamiento ha producido realizaciones extraordinarias en el campo material. Pero el pensamiento también es mecánico. Es una respuesta programada basada en el pasado. Y cuando este proceso mecánico del pensamiento trata de resolver problemas psicológicos fundamentales, cuando intenta encontrar el significado de la vida, o alcanzar la iluminación espiritual, o crear una sociedad perfecta, inevitablemente crea más conflicto, más división, más sufrimiento.
Porque el pensamiento opera siempre en el campo del tiempo. Siempre está yendo desde lo que es hacia lo que debería ser. Siempre está creando un ideal futuro y tratando de conformar el presente a ese ideal. ¿Pueden ver esto en su propia experiencia? Cuando tienen un problema psicológico, un conflicto interno, ¿qué hace la mente? Inmediatamente comienza a pensar sobre ello, a analizarlo, a buscar causas en el pasado, a proyectar soluciones hacia el futuro. Y mientras está haciendo todo esto, el problema continúa. A menudo se intensifica. ¿Por qué? Porque el pensamiento mismo es parte del problema. El pensamiento es lo que creó el problema en primer lugar, mediante su constante actividad de comparar, juzgar, dividir, proyectar. Entonces, si el pensamiento no puede descubrir el significado de la vida, ¿qué puede? ¿Existe alguna otra facultad, alguna otra dimensión de la mente que pueda percibir directamente sin la interferencia del pasado, sin el proceso del tiempo, sin el movimiento del deseo y el miedo? Esta es la pregunta crucial, y no puede ser respondida mediante más pensamiento. Solo puede ser descubierta mediante observación directa. Ahora llegamos a algo que requiere su completa atención. Cuando observo algo, cuando miro un árbol, o una puesta de sol, o mi propia mente, ¿quién es el que observa? ¿Hay un observador separado de lo observado? Porque esto es fundamental para comprender toda la estructura del conflicto humano. Miren cuidadosamente. Cuando digo estoy enojado, hay un yo que aparentemente está separado del enojo. Cuando digo tengo miedo, hay un yo que es diferente del miedo. Cuando digo debo controlarme, hay un yo que va a controlar otro aspecto de mí mismo. Esta división entre el observador y lo observado es la fuente de todo conflicto psicológico. Es lo que crea el tiempo psicológico, porque el observador está siempre tratando de cambiar, modificar, suprimir o sublimar lo observado. Hay un yo que no le gusta lo que es y quiere convertirse en algo diferente. Y mientras exista esta división, debe haber conflicto, debe haber esfuerzo, debe haber la constante batalla entre lo que soy y lo que creo que debería ser. Pero, ¿es real esta división? ¿O es simplemente otra ilusión creada por el pensamiento? Observen muy cuidadosamente. Cuando estoy enojado sin nombrar ese sentimiento, sin juzgarlo como bueno o malo, sin el observador que dice, no debo enojarme, ¿qué queda? Solo queda la energía pura de ese estado, sin división, sin conflicto. El observador es creado por el pensamiento para darle continuidad al yo. El observador es el pasado mirando el presente y tratando de moldearlo según sus conclusiones y deseos. Cuando vemos esto, no intelectualmente sino realmente, con todo nuestro ser, algo extraordinario sucede. La observación misma transforma lo observado. No porque haya un esfuerzo por cambiar, sino porque en ausencia del observador separado, lo que es puede ser visto completamente sin distorsión. Y esta observación total, esta percepción sin el centro que está tratando de cambiar algo, es la acción más fundamental que puede ocurrir en la conciencia humana. Ahora, ¿qué es la distorsión? La distorsión existe cuando hay un motivo. Cuando miro mi mente con el motivo de mejorarla, de hacerla más espiritual, de alcanzar algún estado elevado, esa misma motivación distorsiona la percepción. No puedo ver claramente lo que soy si estoy constantemente tratando de convertirme en algo diferente. La distorsión existe cuando hay esfuerzo, porque el esfuerzo implica conflicto entre lo que es y lo que debería ser. La distorsión existe cuando busco experiencias, cuando la mente está siempre persiguiendo nuevas experiencias espirituales o psicológicas. Porque la experiencia siempre está siendo interpretada por el pasado, siempre está siendo coloreada por el conocimiento acumulado, por las expectativas, por los deseos. Y la distorsión ciertamente existe cuando hay división entre el observador y lo observado, porque entonces toda percepción está fragmentada, está dividida, está en conflicto consigo misma. Cuando todas estas distorsiones cesan, no porque yo haga un esfuerzo por detenerlas, sino porque veo clara e inequívocamente cómo operan, entonces hay una tremenda energía disponible. ¿Ven esto?
Toda nuestra energía normalmente se disipa en conflicto, en resistencia, en el constante movimiento del pensamiento tratando de resolver problemas que él mismo ha creado. Cuando ese movimiento se detiene, no por su presión, sino por clara percepción de su naturaleza, entonces hay una reserva enorme de energía que previamente estaba siendo desperdiciada. Ahora bien, debemos ser muy claros sobre la naturaleza de esta energía. No es la energía del pensamiento. El pensamiento tiene su propia energía, la energía necesaria para construir un cohete que vaya a la Luna, la energía para organizar millones de componentes en un sistema complejo. Esa es una energía mecánica derivada del conocimiento acumulado. Es material, es mensurable, es predecible. Pero la energía de la que estamos hablando es de un orden completamente diferente. Es la energía que surge cuando la mente está completamente quieta, cuando no hay movimiento de pensamiento tratando de lograr algo, cuando no hay observador separado buscando experiencias o tratando de cambiar lo que es. Esta energía no es mecánica, no es producto del tiempo ni de la acumulación de conocimiento. Es completamente fresca, completamente viva, en cada momento. En este punto, debo preguntar, ¿están realmente siguiendo esto o simplemente están escuchando palabras? Porque he estado hablando durante más de 50 años sobre estas cosas, y he visto cómo las mentes fácilmente quedan atrapadas en surcos, en patrones de pensamiento que parecen profundos, pero que son simplemente repeticiones mecánicas. Cuando la mente está atrapada en un surco, en una creencia, en un sistema de ideas por muy hermosas que suenen, entonces pierde su profundidad, su frescura, su capacidad de percibir directamente. Entonces debemos estar constantemente alertas para ver si estamos formando un nuevo surco, un nuevo patrón, incluso con estas ideas sobre la observación y la energía y el silencio. Si estoy convirtiendo todo esto en un método, en una técnica para alcanzar algo, entonces nuevamente estoy en el campo del pensamiento mecánico, estoy en el tiempo, estoy tratando de lograr algo en el futuro. Por eso es crucial entender la diferencia entre concentración, awareness y atención. Son tres movimientos completamente diferentes de la mente. La concentración implica enfocar toda la energía en un punto particular, excluyendo todo lo demás. Cuando me concentro en una página, en una palabra, en un problema matemático, estoy construyendo muros de resistencia alrededor de ese punto focal. Todo lo demás debe ser excluido. Esto es útil en ciertas situaciones técnicas, pero psicológicamente crea limitación, crea tensión, crea un centro que está constantemente luchando contra las distracciones. Luego está el awareness, el estar consciente. Puedo estar consciente de esta habitación, de las personas sentadas aquí, de los colores de su ropa, de los sonidos que vienen de afuera. Esto es simplemente registrar lo que está sucediendo sin mucho juicio. Pero incluso en este awareness puede entrar la elección. Empiezo a preferir un color sobre otro. Empiezo a juzgar a las personas como atractivas o no atractivas. Y cuando hay elección en el awareness, inmediatamente hay un centro que elige. Hay un yo que dice, esto me gusta, esto no me gusta. La atención es algo completamente diferente. En la atención, no hay centro en absoluto. No hay un yo que está atento. Simplemente hay atención. Y cuando hay atención total, la mente puede contener todo el campo de conciencia sin división, sin elección, sin esfuerzo. ¿Pueden experimentar esto ahora mientras están sentados aquí? Atención sin un centro que está tratando de atender, sin un yo que dice, debo prestar atención, no debo distraerme. Cuando hay esta atención sin centro, hay silencio. No el silencio que uno cultiva mediante práctica y disciplina, no el silencio entre dos ruidos o entre dos pensamientos, sino un silencio que es completamente vivo, completamente alerta. Y en ese silencio hay una vastedad que no tiene límites, porque no hay un centro que esté creando su propio espacio limitado alrededor de sí mismo. Ahora, solo una mente que es así, saludable, cuerda y sagrada, puede posiblemente descubrir si la vida tiene algún significado. La palabra sagrado significa completo,
entero. Significa que no hay fragmentación, no hay división entre el observador y lo observado, entre el pensador y el pensamiento. Significa que la mente y el cuerpo están en completa armonía, sin contradicción, sin conflicto neurótico. ¿Está su mente así? No es una pregunta retórica, es una pregunta que debe ser enfrentada con absoluta honestidad. Porque si su mente está distorsionada por el miedo, por el deseo de logro, por la ambición espiritual, por la conformidad a patrones sociales o religiosos, entonces no puede posiblemente descubrir lo verdadero. Solo puede proyectar sus propias esperanzas y llamar a eso verdad. Solo puede inventar significados y llamar a eso descubrimiento. Esto requiere una investigación tremendamente seria de uno mismo. No análisis psicológico según algún sistema, no introspección morbosa, sino una observación clara y directa de lo que realmente está sucediendo en la propia conciencia, momento a momento. Verse a sí mismo sin ninguna imagen, sin decir, esto es bueno, esto es malo, debería ser diferente. Simplemente ver lo que es con total atención. Y cuando uno se mira así, uno está mirando no solo a sí mismo como individuo separado, sino a toda la humanidad. Porque, como dijimos, la conciencia humana es una. Su sufrimiento es el sufrimiento de todos, su miedo es el miedo de todos, su confusión es la confusión de todos. No hay nada especialmente único en su contenido psicológico, aunque al ego le guste pensar que es especial, que su sufrimiento es único. Desde esta base sólida de autoconocimiento, uno debe entonces explorar el miedo, porque el miedo psicológico debe terminar completamente si la mente va a estar sana. No hablo del miedo físico natural, que es una respuesta inteligente al peligro real. Hablo del miedo psicológico que surge del tiempo, del pensamiento proyectando un futuro y luego temiéndolo. Este miedo permea toda nuestra existencia, coloreando cada relación, cada decisión, cada momento de nuestra vida. Igualmente, uno debe comprender el placer, no para negarlo o suprimirlo, sino para ver cómo el pensamiento toma una experiencia placentera y la convierte en memoria, y luego el deseo exige su repetición. Esta mecánica del placer es lo que crea el apego, y el apego inevitablemente crea miedo, porque ahora hay algo que perder. Vean cómo funciona este ciclo en su propia experiencia, sin condenarlo ni justificarlo. Y luego está el sufrimiento. El mundo está saturado de sufrimiento, no solo nuestro sufrimiento personal, sino el sufrimiento masivo de guerras, pobreza, enfermedad, muerte. ¿Puede el sufrimiento terminar? No escapando de él, no racionalizándolo mediante explicaciones religiosas o filosóficas, sino entendiéndolo completamente. Cuando hay comprensión total del sufrimiento, cuando uno no se escapa de él mediante entretenimiento o creencias o esperanza, entonces ese mismo sufrimiento se transforma en compasión. Compasión que no es sentimentalismo ni simpatía selectiva, sino una cualidad de amor que no tiene opuesto. Solo cuando hay esta base sólida, cuando el miedo ha terminado, cuando el placer es comprendido sin convertirse en adicción, cuando el sufrimiento se ha transformado en compasión, solo entonces uno tiene los pies firmemente plantados en tierra real. Y desde esa base puede comenzar la meditación verdadera. No la meditación como práctica mecánica, no los sistemas que prometen iluminación si sigues ciertos pasos, sino meditación como una manera de vivir, como una atención constante a todo el movimiento de la propia mente. Esta meditación implica vivir sin esfuerzo. ¿Es posible vivir una vida diaria sin un solo esfuerzo psicológico? Descubran qué significa esto. El esfuerzo existe cuando hay contradicción, cuando hay división entre lo que soy y lo que creo que debería ser. Observen las contradicciones en ustedes mismos, no para cambiarlas ni suprimirlas, sino simplemente para verlas con total atención. En esa observación total, sin el observador que trata de corregir la contradicción misma termina. No porque ustedes hagan algo al respecto, sino porque la atención total disuelve el conflicto. Cuando uno puede vivir así, sin esfuerzo psicológico, sin estar constantemente en guerra consigo mismo, entonces hay una energía tremenda disponible. Y en esa energía hay silencio.
No el silencio cultivado, no el silencio como escape del ruido, sino el silencio que es la ausencia total de todo movimiento del yo. Y en ese silencio no hay ilusión, porque no hay observador que esté proyectando sus deseos y miedos. Ahora, volvamos a la pregunta original. ¿Tiene la vida algún significado? O formulémosla de otra manera. ¿Hay algo sagrado en la vida? Sagrado en el sentido de completo, sano, santo. ¿Puede una mente fragmentada, una mente que vive en constante conflicto, una mente condicionada por miles de años de propaganda religiosa y social, puede tal mente descubrir lo sagrado? Obviamente no. Solo una mente que es libre, que no está atada a ningún sistema de creencias, que no está buscando seguridad en conclusiones, solo tal mente puede quizás tocar esa dimensión. Y no puedo describir esa dimensión porque las palabras son siempre inadecuadas. El momento en que pongo palabras a eso, lo convierto en una cosa muerta, en un concepto que la mente puede agarrar y convertir en creencia. Lo que puedo decir es esto. Cuando la mente está completamente silenciosa, cuando todo el contenido de la conciencia es visto y comprendido no por partes, sino totalmente, cuando no hay un centro que esté buscando experiencias o tratando de convertirse en algo, entonces puede haber algo que no es del tiempo, que no es del pensamiento, que no puede ser invitado ni cultivado. Esto no es misticismo vago ni especulación metafísica. Es la cosa más práctica, la más urgente. Porque vivimos en un mundo que está al borde de la catástrofe, un mundo donde el odio y la violencia se multiplican cada día, donde los seres humanos están cada vez más aislados unos de otros a pesar de toda nuestra tecnología de comunicación. Y este caos externo es simplemente un reflejo del caos interno, de la fragmentación de la conciencia humana. La transformación de este mundo no vendrá mediante mejores sistemas políticos o económicos, aunque esos cambios externos puedan ser necesarios. La transformación fundamental solo puede venir mediante la transformación de la conciencia humana. Y esa transformación no es gradual, no es cuestión de tiempo. O la mente ve con total claridad la naturaleza completa de su condicionamiento en un instante, en un flash de percepción, o continúa en sus viejos patrones con pequeñas modificaciones superficiales. Entonces, ¿cuál es el significado de la vida? No hay un significado que pueda ser formulado en palabras, que pueda ser enseñado, que pueda ser transferido de una persona a otra. El significado, si existe, solo puede ser descubierto por cada persona mediante una investigación profunda de su propia conciencia, mediante la observación total de todo el proceso del pensamiento, mediante la comprensión de la naturaleza del tiempo psicológico y el yo. Y quizás, cuando todo esto ha sido completamente investigado, cuando la mente está libre de todas sus distorsiones, cuando hay ese silencio que contiene una energía inmensa, entonces la pregunta misma desaparece. No porque haya sido respondida, sino porque ya no es necesaria. La vida misma es el significado cuando la mente no está constantemente interpretándola, juzgándola, tratando de extraer algo de ella. Esto es meditación, esto es vivir. No dos cosas separadas, sino un movimiento unitario. El primer paso es el último paso, y ese paso es libertad. Libertad, no como algo a ser alcanzado al final de un largo camino, sino como el comienzo mismo de la investigación. Porque solo una mente libre puede descubrir lo verdadero, y solo la verdad puede transformar fundamentalmente la conciencia humana. Entonces, ¿estamos juntos en esto? ¿Han visto realmente lo que hemos estado explorando o simplemente han estado siguiendo palabras? Porque si simplemente han estado escuchando ideas, entonces no ha sucedido nada, y saldrán de aquí exactamente como entraron. Pero si en algún momento ha habido un destello de percepción real, un momento de ver directamente sin el observador, entonces algo irreversible ha ocurrido. Y esa percepción continuará trabajando en la oscuridad de la conciencia mucho después de que estas palabras hayan sido olvidadas.